Ahora sí, buenas tardes. Vamos a tener una nueva sesión del curso. Doy mi disculpa por no poder asistir a la sesión pasada. Me salió una hora médica a última hora. Eh, Les recuerdo lo que estábamos viendo. También me disculpo antemano por mi voz y por andar a cada rato tosiendo y sonándome, pero estoy con una alergia a la primavera terrible. Eh, es el karma de mi vida. Empieza la primavera y eh, tengo este problema, ¿ya? Estoy tomando pastillas y todo, pero me sirven hasta cierto nivel, ¿no? ¿Ya? Así que si me ven los ojos rojos, chicos, no es que estaba llorando, sino que estoy con una alergia horrible. Eh, Ahora, les recuerdo lo que estábamos viendo química del suelo, y dentro de las ideas claves que alcanzamos a ver de la clase pasada, era que finalmente el suelo es una mezcla de sustancias químicas en estado tanto gaseoso como estado líquido como estado sólido. Respecto al estado sólido, habíamos visto que el suelo tenía una componente inorgánica que es mayoritariamente aluminosilicatos, eh, pero también, que es lo que vamos a ver ahora, tiene una componente orgánica. Eh, la mezcla de componentes orgánicas e inorgánicas junto con agua y algunos gases le da al suelo su propiedad más importante para nosotros, que es la fertilidad. ¿Ok? Y una de las ideas claves que quería yo desarrollar con ustedes era que no todo lo que pisamos es suelo. Lo que sí es cierto es que muchas veces nosotros pisamos roca, y la erosión física y química de las rocas es la que va generando finalmente el suelo. ¿Ok? Y una de las propiedades importantes del suelo que le brinda los aluminosilicatos es que las partículas inorgánicas del suelo son intercambiadores catiónicos por excelencia. ¿Por qué? Porque los grupos aluminoles y silanoles tienen protones lábiles y por lo tanto intercambian cationes. ¿Ok? Y una de las propiedades importantes que vimos era que eso le da la capacidad de intercambiar cationes al suelo. ¿Qué es importante que intercambien cationes? Bueno, principalmente por dos razones. Número uno, porque algunos cationes, como el potasio o como el ion amonio, son fertilizantes, son iones fertilizantes, son iones esenciales para la producción de vegetales, y el hecho que el suelo tenga una capacidad de intercambio catiónico le da la capacidad de retener esos cationes fertilizantes, y por lo tanto están disponibles para entregarlos a los vegetales de a poco, es decir, evita su lixiviación, en el fondo, que se disuelvan y que vayan por escorrentiva al agua subterránea. Esa es una característica. Y la otra característica es que la capacidad de intercambiar cationes les permite al suelo retener el ion hidrónio, el H3 o más, el protón que le decimos nosotros en ácido base, lo cual, lo cual tampona la acidez de un suelo. ¿Ok? Es decir, ante una descarga ácida, una partícula de suelo es capaz de retener cierta cantidad de ion hidrónio, de forma que el suelo, los cambios de pH no sean tan bruscos. Y vamos a ver a continuación que los cambios de pH eh, son muy dañinos para la fertilidad de un suelo. ¿Okay? Esto es lo que alcanzamos a ver en la clase pasada. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. Los escucho, las escucho. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, como vimos en la clase pasada, el hecho de que los suelos tengan una capacidad de cambio catiónico es una de las propiedades que de hecho se miden en un suelo y le dan ciertos atributos de los cuales depende en parte, no exclusivamente, pero en parte su fertilidad. ¿Quieren entrar? Perdón. Y vimos también que, por ejemplo, si es que un suelo se acidifica, pierde enormemente su capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque estos sitios activos negativos, ¿no es cierto?, se comienzan a saturar con ion hidronio y ya pierden la capacidad para retener otros cationes. O sea, esa es una de las razones por las cuales un suelo acidificado, por ejemplo, por un fenómeno de contaminación tipo lluvia ácida, tiende a perder fertilidad muy rápido. ¿Ok?
Como muestra esta gráfica, mientras menor es el pH de un suelo, más baja es su capacidad de cambio catiónico. Y por lo tanto hay que ver la partícula de suelo más o menos como aparece en esta figura, ¿ya? Los aniones están en la solución acuosa del suelo, los cationes tienden a estar, algunos de ellos, retenidos en las partículas. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, sí, ok. Ahora, eso es respecto de las arcillas, es decir, podemos decir entonces que las arcillas, los aluminosilicatos, eh, vía fuerzas culómbicas, ¿no es cierto?, retienen iones y tamponen el pH. Cosa muy importante, ¿ok? Y esto hay que entenderlo en un contexto en donde el suelo tiene partículas que son tanto inorgánicas como orgánicas, y entre sus intersticios tiene gases, ¿ok? Como también agua. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ok? Ciertamente que los suelos, algunos son más húmedos, otros son menos húmedos, pero eso no depende solo del suelo, también depende obviamente del medio ambiente. Pero vamos a ver también que la capacidad de un suelo para retener humedad también depende de su química. Y al respecto, hay que entender, ¿no es cierto?, que la química del suelo, son varios los parámetros que entran en juego, pero uno de ellos son los enlaces químicos de los grupos funcionales de la componente orgánica, que es lo que nos vamos a referir a continuación. ¿Cuál es la naturaleza orgánica de un suelo? Ahora, primero vamos de lo macro a lo micro, ¿cierto? La idea entonces que ustedes se imaginen un suelo como modelo, ¿no es cierto? Más o menos como aparece en la figura. Es decir, tenemos partículas inorgánicas que retienen cationes. Todas esas barras rectangulares con líneas segmentadas serían los luminosilicatos. Entre medio de esas partículas inorgánicas hay cationes, como el calcio, como el magnesio, como el potasio, etcétera. Pero esas partículas inorgánicas forman agregados con partículas orgánicas, que sería lo que está, digamos, en verde. ¿Ok? Esas serían las partículas orgánicas que recubren estas partículas inorgánicas. Entonces, imaginemos entonces, tenemos la partícula inorgánica, tenemos la partícula orgánica, y eso forma un agregado. Vamos entonces ahora a la naturaleza química de la materia orgánica. ¿Hay alguien aquí que sea de bioquímica? ¿Quién es de bioquímica? Yo, Entonces, si yo les preguntara a la gente de bioquímica, definan las principales macromoléculas que componen los organismos vivos, las principales. ¿Qué me diría? No escucho, los leo. Proteínas, súper. Lípidos, ¿ok? Carbohidratos. Bien, estamos hablando entonces de moléculas grandes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grupos funcionales que están presentes en esas macromoléculas? Yo les digo los grupos funcionales orgánicos que están presentes en esas moléculas. ¿Cuáles serían? El grupo carboxilo, ¿no es cierto? Súper. El COOH, ¿no es cierto? Está presente en varios lugares. ¿Qué más? y el amino. Grupos aminos, exactamente. Los aminoácidos, ¿no es cierto? Ok. Bueno, la materia orgánica que forma parte de un suelo es la degradación de tejidos vivos, vegetales o animales. ¿Ok?
La única diferencia de la materia orgánica que está en el suelo versus la materia orgánica que está en un tejido vivo, ¿no es cierto? Hay dos principales diferencias. Es que la degradación físico-química de moléculas gigantes que provienen de tejidos vivos hace que el tamaño de las moléculas sea más pequeño. O sea, son moléculas, son fragmentos de moléculas grandes, podríamos decirlo así en términos bien generales. Y lo segundo es que la materia orgánica que está en un suelo tiende a estar más oxidada que la materia orgánica de un tejido vivo. ¿Ya? Yo disculpen que haga una caricatura tan simple de lo que es la química de la vida, pero desde un punto de vista redox, la química de la vida, o sea, de la materia orgánica que está presente en un ser vivo, es una química mucho más reductora que la química de ese tejido que se degradó luego de que el organismo murió. ¿Ok? Entonces, estarían presentes prácticamente los mismos grupos funcionales, pero un poco más oxidados. ¿Ok? Por ejemplo, el grupo amino probablemente está, pero normalmente tienden a también a haber grupos nitro que provienen de la degradación de los grupos amino. No sé si me explico. ¿Ya? Si existieran eh, cetonas o aldehídos, también tienden a oxidarse a ácidos carboxílicos. ¿Estamos? Y eso es lo que trata de reflejar acá. O sea que en general en suelo se habla, y les voy a mostrar el modelo de molécula, se habla de que la materia orgánica tiene una estructura húmica. ¿Ya? Pero aquí hay que pensar casi como agrónomo, porque a nosotros, a mí personalmente, los químicos nos perturba esa forma de aproximarse químicamente a la química del suelo, ¿ya? Dado que en el suelo pueden haber tantas moléculas distintas, porque proviene de la degradación de muchos tipos de tejidos, ¿qué es lo que, qué es lo que hacen los agrónomos, mayoritariamente, los que se dedican a la química por el área agronómica? Dicen, miren, hay que imaginarse a la materia orgánica como macromoléculas, algunas más grandes, otras más pequeñas, con grupos principalmente del tipo ácidos carboxílicos y alcoholes, y con unos pocos grupos aminos. Me explico. Voy a mostrarle el modelo. ¿Ah? Estos son los modelos de modelo. Después voy a ir a los detalles metodológicos. Los agrónomos dicen, miren, vamos a dividir a las moléculas orgánicas del suelo en dos tipos: los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Ese nombre como un nombre de fantasía, ¿eh? Pero la principal diferencia entre los ácidos húmicos y fúlvicos, más que los grupos funcionales, si ustedes se fijan, la molécula de arriba y la molécula de abajo, que sería un modelo de ácido fúlvico y un modelo de ácido húmico en el suelo, ustedes se fijan, no hay grandes diferencias en términos de grupos funcionales. En ambos hay ácidos carboxílicos, alcoholes, una que otro cetona por ahí, ¿ya? Arriba y abajo es lo mismo. ¿Pero cuál es la diferencia? En términos químicos, el tamaño de la molécula. La molécula de ácido fúlvico es más pequeña, la molécula de ácido húmico es más grande. ¿Me siguen la idea? De un punto de vista químico, quizás la diferencia, ustedes dicen, bueno, que la molécula sea más grande, más pequeña, ¿qué pasa? Igual es orgánica, igual es apolar, tiene anillo aromático por todos lados. Eh, en sí, no hay grandes diferencias, ¿ya? Pero del tamaño de la molécula depende de la solubilidad, ¿ok? Las moléculas que son más grandes tienden, tienden a ser más insolubles, ¿ok? Entonces, para los agrónomos esto es muy importante por cuanto mientras más soluble es la materia orgánica, más fácil la pierde el suelo. No sé si me siguen la idea. Imagínense que ustedes tengan un suelo que tiene un 50% de materia orgánica y llueve. Ciertamente que ese suelo va a ir perdiendo materia orgánica, entre otras cosas, por solubilización. ¿Estamos? Entonces, estos son los modelos moleculares, pero los agrónomos hacen una cosa, las tengo que decir, quizás los químicos no lo hacemos mucho, pero reconozco que se utiliza mucho para caracterizar la materia orgánica de un suelo. Hacen un proceso que se llama fraccionamiento, ¿ya? Dicen, tomemos la materia orgánica del suelo, ¿cierto? Agreguémosle hidróxido de potasio. Esto se llama un fraccionamiento. Es una forma de
separar los tipos de materia orgánica en función de su solubilidad en medios básicos o ácidos. ¿Ya? Por ejemplo, dicen, miren, tomemos la materia orgánica del suelo, hagamos una extracción con hidróxido de sodio, ¿ok? Y lo que es soluble le vamos a llamar ácidos húmicos y lo que es insoluble le vamos a llamar humina, ¿ya? Entendiendo que probablemente, porque este es un procedimiento súper así como artesanal y bien aproximado, probablemente la materia orgánica que se disolvió con hidróxido de sodio probablemente se disolvió porque tenía muchos grupos ácidos, vía reacción ácido-base. ¿Me siguen? ¿Sí o no? A ver si me entienden. Necesito saber si me entienden esto. Esto se llama fraccionamiento. Es una forma de caracterizar el suelo. ¿Ya? Luego, lo que extrajeron, ¿no es cierto? Ya que me dicen que entienden, ¿no es cierto? Lo que extrajeron, le agregan ácido clorhídrico y obviamente que algunas sustancias van a precipitar, las que se disolvieron con hidróxido de sodio, pero precipitaron con ácido clorhídrico, ¿no es cierto? A eso le van a llamar ácidos húmicos precipitables y los que no precipitaron le van a llamar ácidos fúlvicos. Eso tienden a ser las moléculas orgánicas ácidas, pero más pequeñas. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Me siguen por ahí? Ahora, si no se disuelve con nada, o sea, lo que no se disuelve ni con ácido, ni con base, ni con nada, ¿no es cierto? A esto le llaman las sustancias no húmicas, que serían ya, por ejemplo, no sé, restos animales, vegetales, una cáscara de plátano, por ejemplo. Ya eso ya no forma parte, obviamente, de lo que llamamos materia orgánica del suelo, porque la materia orgánica del suelo es la que se degrada y se mezcla con la componente inorgánica. De hecho, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, existen algunos estándares internacionales para suelo, y es que, por ejemplo, si ustedes van a un predio y quieren muestrear suelo, no se trata que suelo es todo lo que ustedes agarran con una pala, por mucho que ahí crezcan vegetales. Es decir, ustedes sacan una capa, normalmente hay estándares que dicen que tienen que tomar entre 5 y 25 centímetros de profundidad para tomar el horizonte superficial, que es el fértil, ¿ok? Y de ahí ustedes tienen que tamizar ese suelo, porque se entiende que un resto vegetal o animal no es suelo. Pero como es difícil identificar cuándo un resto vegetal o animal ya se integró al suelo, como mezcla, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué es lo que se hace? Se tamiza. Y los estándares internacionales, el antiguo, decía que todo lo que pasa por un tamiz de 2 milímetros, decía el antiguo. Ahora bajaron el diámetro y le llaman el de 0,2 milímetros, sería el estándar más nuevo. ¿Ya? Son convenciones, no sé si me siguen ustedes, son convenciones que se hacen. Es como pongámonos de acuerdo, porque ya que no lo podemos identificar así tan fácil, pongámonos de acuerdo de que vamos a llamarle una materia orgánica o suelo en general, donde ahí pasa la materia orgánica, lo que pasa por esos tamices. ¿Me siguen? ¿Sí, no? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, insisto, esta caracterización puede que a nivel químico no tenga tanta relevancia, pero a nivel agronómico sí. La materia orgánica que ya está más degradada sería los ácidos fúlvicos. Entonces, no es lo mismo un suelo que tenga una materia orgánica con macromoléculas más grandes, que serían, digamos, los ácidos húmicos o las huminas, ¿no es cierto? Versus un suelo que tenga una materia orgánica más degradada. Quiere decir que a este último suelo, el que tiene la materia orgánica más degradada, es una materia orgánica que tiene más tiempo de vida, está más oxidada, y por lo tanto la probabilidad de que se acabe en el corto plazo, se agote esa materia orgánica por oxidación, por lixiviación, es mucho más probable. Por eso, normalmente,
No sé, ¿alguien de usted ha hecho alguna plantación así grande? Porque yo nunca la he hecho yo, pero yo he visto cómo la hacen, ¿no es cierto? Cuando instalaron pasto en mi casa, vino una empresa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo esta empresa? Tiró arena, que sería como el aluminio silicato. ¿Ok? Luego sobre esa arena le puso, no le puso tierra de hojas, le puso, ¿cómo se llama esto? Creo que le llaman humus a ellos. Humus, una cosa así. Que es literalmente una materia orgánica que está en un estado de degradación mucho más inicial que la tierra de hoja. De hecho, tiene un olor fuerte, tiene un olor amoníaco. ¿Ok? Pero una materia orgánica que recién está en estado como de predigestión. Tiraron una capa de ese humus. Creo que le llamaban humus ellos. Y sobre ese agregaron tierra de hoja. ¿Ok? Hicieron un poco de mezcla, obviamente, y de ahí pusieron el pasto sobre todo eso. Sigue un poco esta misma lógica, ¿ya? Que debe haber una mezcla entre materia orgánica, materia inorgánica, y debe haber materia orgánica de tipo macromolecular grande, que sería esta especie de humus que yo le estoy diciendo, y materia orgánica más degradada, que sería la tierra de hojas, ¿ya? De hecho, estas personas me comentaban que mucha gente comete ese error, que cuando pone pasto pone solamente arena y tierra de hojas. Claro, el pasto crece, pero esa tierra de hojas está en un estado de descomposición avanzada, está muy degradada, y ese pasto tiende a durarles poco, ¿ya? Tiene el sentido que estamos hablando. Entonces, vean este tema con esa lógica, con esta perspectiva, ¿ya? Ahora, ustedes se podrán dar cuenta, ¿no es cierto? Los que trabajamos en química no es tan difícil darse cuenta de que el grupo carboxilato, ¿no es cierto? Proveniente del ácido carboxílico, es un intercambiador catiónico. O sea, el protón es lábil, ¿no es cierto? Porque es un protón de ácido débil. Entonces, también la materia orgánica aporta capacidad de intercambio catiónico, al igual que la arcilla. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que por el lado de la componente inorgánica hay capacidad de intercambio catiónico. Por el lado de la componente orgánica también hay capacidad de intercambio catiónico, ¿no es cierto? Aquí Vicente dice, usualmente cuando se plantan maceteros se mezclan distintos tipos de tierra para mantener las raíces sanas. Por ejemplo, tierra más arcillosa con tierra de hojas. Sí, mira, ya, lo que tú dices, Vicente, claro, yo estoy hablando en términos generales. Cuando tú te vas ya a un tipo de vegetal determinado, claro, hay vegetales que requieren suelo más húmedo y otros menos húmedos. Por ejemplo, si tú tienes mucha humedad en un suelo, tengo entendido, a nosotros nos pasó, ¿no es cierto?, que los cactus mueren. Los cactus necesitan un suelo con baja humedad. Por eso los cactus se dan mejor en un suelo con muy poca contenido de materia orgánica y con más contenido de materia inorgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, a través de puentes de hidrógeno, retiene más agua. O sea, un suelo es mucho más húmedo con materia orgánica que con materia inorgánica. Claro, cuando hay demasiada humedad, algunos vegetales no se dan. Entonces, claro, hay ciertas mezclas que son más favorables para algunos vegetales que otros. Hay vegetales que requieren más materia orgánica, otros que requieren menos. Hay vegetales que requieren un pH un poquito más alto, otros un pH un poquito más bajo. Hay vegetales que resisten más suelos salinos, otros no. ¿Ya? Eso ya depende de cada vegetal. No se puede hacer una norma general. Lo que sí estoy hablando es que aporta cada componente del suelo, eso sí. ¿Ya? Más dudas, consultas, por favor, o comentarios. Ahora, como ustedes se dan cuenta por mi alergia, yo soy alérgico al pasto y tengo mi casa llena de pasto. Soy el tío más tonto del mundo. ¿Ya? Pero me gusta el pasto. El problema es que hay cierta época del año que parece que libera, no sé, su partícula junto con el polen, ¿no es cierto? Y ahí empieza a morir. Ahí tienen ustedes algo que ustedes ya más o menos saben, ¿no es cierto? Pero lo estamos recordando. Los pKa de los grupos funcionales. Los ácidos carboxílicos tienen un pKa más o menos alrededor de 5, 4 y algo. Por ahí, ¿ya? Dependiendo obviamente del sustituyente R, ¿ya? Y ustedes se podrán imaginar, por lo tanto, que un suelo rico en materia orgánica va a tener un pH cercano a 5 o a 6 a todo reventar, porque el grupo carboxilato es el que va a tamponar el pH, ¿ya?
Ahora, no es el único grupo funcional que hay en materia orgánica, también hay alcoholes, ¿no es cierto? Pero por lejos es el que más está presente, ¿ya? Por eso los suelos tienen, los suelos levemente ácidos, o sea, que están ricos en ácidos carboxílicos, mucha materia orgánica, tienden a tener un pH más o menos 5,5 por ahí. Ya los suelos que tienen menos materia orgánica y tienen más componente inorgánica, que podría ser, por ejemplo, tipo calcárea alguno, claro, tienden a tener un pH un poquito más básico, pero por ahí se mueven los pH. El grupo funcional entonces aporta tamponamiento de pH, capacidad de intercambio catiónico, y nunca olviden una cosa que ustedes la saben de la analítica 1, capacidad de complejamiento de metales. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué eran las reacciones de complejamiento? ¿Se acuerdan? ¿Vieron eso, no? Los complejos en analítica 1. ¿Eh? Como este curso optativo tengo que asegurarme si vieron eso, ¿no? Sí, claro, los grupos funcionales, muchos de ellos, pero sobre todo los ácidos carboxílicos, forman enlaces covalentes con varios metales, con cobre, con plomo, con mercurio, ¿no es cierto? Entonces, los suelos además tienen la capacidad, por el lado de la materia orgánica, de retener cationes, de los cuales muchos de ellos son, por vía complejamiento, son cationes que muchos de ellos son tóxicos, por ejemplo, plomo. Entonces, gracias a la materia orgánica, a veces pasa que un suelo se contamina con plomo, supongamos, pero gran parte de ese plomo queda complejado en la materia orgánica del suelo y no pasa al vegetal. Por lo tanto, retiene la capacidad, retiene lo que se llama la biodisponibilidad del metal, o sea, que pase a la cadena trófica. Fíjense todas las propiedades que les estoy mostrando desde la materia orgánica. Repito, capacidad de intercambio catiónico, regulador de pH, retiene la humedad, capacidad de complejamiento. Pareciera como que la materia orgánica es indispensable, ¿no es cierto? Pero hay otra propiedad más, ¿ya? Y una propiedad física, ya que no sé si la tengo por acá, no la tengo por acá, pero voy a mostrar una foto. Miren. Humus, ahí está. ¿De qué color es el suelo con materia orgánica? Versus el suelo más inorgánico, es oscuro, ¿no es cierto? ¿Qué significa que un suelo sea oscuro desde un punto de vista de la espectroscopía? ¿Qué significa que sea oscuro? Desde un punto de vista de la luz y la teoría del color. Que absorbe casi toda la luz visible. Eso es lo que significa que es oscuro, ¿no es cierto? Que absorbe luz y casi toda la luz visible. Por lo tanto, es un suelo que absorbe mucha energía a través de los fotones que absorbe, ¿no es cierto? Bueno, esa característica es súper importante porque también le da una temperatura alta. O sea, no es de extrañar que la superficie de un suelo con materia orgánica tiene más temperatura que un suelo inorgánico, que se tiende a congelar más rápido, ¿ya? Entonces, es mucho más difícil que un suelo con materia orgánica se congele, ¿no es cierto? Sí, mira, lo que dice tú, Nicolás, en teoría también absorbe radiación infrarroja, pero ¿qué es lo que pasa? Que la radiación infrarroja que nuestro planeta absorbe es la atmosférica, no es la del suelo. Es como al revés, es como que la superficie de la Tierra emite radiación IR. Claro, son los gases atmosféricos invernaderos los que lo absorben, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el suelo, ¿qué es lo que hace? Absorbe luz visible, ¿ok? Incrementa su temperatura, y debido a esa alta temperatura, las moléculas vibran, y en ese proceso de vibración, y al adquirir alta temperatura, también emiten fotones infrarrojos, ¿ok? Eso es lo que vimos en el caso del efecto invernadero, pero lo que nos convoca en el caso del suelo es que le da la capacidad de tener una características térmicas súper apta para que el agua esté en estado líquido y no esté congelada tan fácil. O sea, tendría que haber temperaturas muy bajas para que un suelo se congele. Normalmente lo que se congela primero son los vegetales, después el suelo. ¿Ya? ¿Estamos?
como un panorama súper general que le estoy diciendo que aporta el suelo. Y todavía me queda otra cosa más por ver, pero quiero ver si tienen dudas, consultas, comentarios. Profe, respecto a lo que dijo de que como que guardan calor, por eso los desiertos en la noche son tan frías entonces, ¿no? Porque no tienen tanta materia orgánica los suelos. O sea, claro, el hecho de que un clima sea más frío o más de mayor temperatura depende de varias variables, ¿ya? Pero esta variable, si la miráramos por sí sola, claro, la materia orgánica tiende a temperar más los lugares. Obviamente que también depende de la cercanía con el mar, porque tengamos que los cuerpos acuosos también regulan mucho la temperatura, depende de la altura, el clima, ¿no es cierto? Depende de muchas cosas, ¿ya? Y no digo que solo depende de la materia orgánica, pero sí, aportaría en ese sentido. O sea, lo digo porque igual en los desiertos suele hacer mucho calor durante el día, pero en la noche es muy frío. Claro, lo que pasa es que claro, ahí pasan dos cosas. O sea, miren, yo trabajé en el desierto, ya sé, trabajé en el Salar de Atacama. Eh, Voy a tomar lo que dices tú. El suelo del desierto absorbe tan poca luz que de hecho la refleja, actúa casi como un espejo. Tan es así que uno debe ponerse protector solar, no solo en verano, en casi todo el año, cuando trabaja en un desierto, ¿ya? Porque la luz visible, que en un suelo más orgánico es absorbida por el suelo, ¿no es cierto? En el caso de un suelo del desierto es reflejada, entonces uno recibe doble luz, recibe la luz que llega directamente del sol, más la que refleja todo el suelo. Entonces, claro, hay un estándar de seguridad cuando tú trabajas en el desierto que tienes que tener protector solar por todos lados, esta parte de la oreja, y da lo mismo en la época del año, ¿ya? Entonces, claro, lo que tú dices tiene razón, un suelo inorgánico no solamente no absorbe, refleja la luz. ¿Tá? Ahora, claro, se suma otra cosa, ¿no es cierto? Que normalmente los paisajes desérticos, al menos en Chile, van de 2000 metros de altura para arriba. O sea, entonces, claro, ahí se suma otra variable, ¿no es cierto?, que es la variable de altura, que vuelve el clima más extremo. ¿Ya? Mientras más alto un lugar, menos temperatura tiene, en general. ¿Ya? Correcto. Son bien a la noche. Yo lo más alto que he estado en mi vida es como a 4500 metros de altura. Además que me apuné, no se lo deseo a nadie. Muy fría la noche, el día uno tiene que andar con lentes de sol, porque no puede ver, es como estar en la nieve casi, ¿ya? En el sentido de la reflexión de la luz. Más dudas, consultas. Ahora, pregunta, a ver si se acuerdan, ¿eh? Ustedes me mandaron la tarea de ecosistema acuático, así que confío en usted. ¿Cuáles eran los elementos limitantes de la fotosíntesis de algas? Repito, ¿cuáles eran los elementos limitantes de la fotosíntesis de algas? Fósforo y nitrógeno, ¿no es cierto? Bueno, en el suelo también es el fósforo y el nitrógeno. Con la, con la única diferencia que el fósforo y el nitrógeno en un suelo no está limitado tanto por la solubilidad, o sea, en el sentido de que hay poco fósforo en el sistema, ¿ya? O hay poco nitrógeno en el sistema. Porque tengan en cuenta ustedes que la materia orgánica está llena de nitrógeno. Si recuerden que viene de la degradación de tejidos vivos, y los tejidos vivos tenían aminoácidos, o sea, nitrógeno tiene por todos lados, ¿ya? El fósforo también forma parte de algunos tejidos, entonces no es que el suelo en sí no tenga nitrógeno y fósforo, tiene, si es que tiene materia orgánica, de eso estamos hablando, ¿ok? Lo que sí es cierto es que el nitrógeno y el fósforo no están tan disponibles para entrar a los vegetales, porque para que el nitrógeno y el fósforo estén disponibles, tienen que estar bajo formas químicas disponibles, es decir, bajo formas químicas solubles, ¿ya? Entonces, otra característica que tiene la materia orgánica es que, dado que se degrada lentamente, aporta lentamente nitrógeno y fósforo a los vegetales.
¿Ok? Claro, distinto es lo que tú dices nitrato y fosfato. Lo que pasa es que lo aporta tan lentamente que a veces pasa que la materia orgánica no es suficiente para aportar suficiente nitrógeno y fósforo en cultivos industriales. ¿Qué quiere el industrial? Quiere que el vegetal crezca y crezca rápido y sin parar. ¿Ok? Claro, y como la materia orgánica se va degradando de a poco y va liberando de a poco nitrógeno y fósforo, muchas veces no es suficiente. Y a veces pasa que la materia orgánica se acaba. ¿Ok? Si tengan en cuenta ustedes, y repito la analogía, por favor, no pasen esto por alto, porque este es un principio súper básico como de la agronomía, que para los que somos químicos, no nos cuesta tanto entender. Pero la gente que no es de química les cuesta un mundo entender, ¿ya? Yo cuando he tenido conversaciones con vecinos, ¿no es cierto?, respecto a este tema de cómo mantener el pasto verde, claro, yo casi le hago una clase de química y obviamente que casi nadie le entiende a uno. Como todo sistema químico, ¿no es cierto?, cuando se consume se va agotando. Entonces, si yo agrego materia orgánica una vez en la vida, cuando planté mis primeros vegetales y nunca más la restituyo, luego esa materia orgánica se va a acabar. Se va a acabar la fuente de nitrógeno, de fósforo, la fuente que retiene la humedad, se va el tamponante de pH. Entonces, esa es la razón por la cual yo debo ir restituyendo la materia orgánica. Y en el caso de los nitrógenos y el fósforo particularmente, claro, si yo quiero tener una fuente muy disponible de nitrógeno y fósforo, lo tengo que agregar como sal. Lo tengo que agregar como fertilizante. Aparte, ya no le estoy agregando nitrógeno y fósforo desde la materia orgánica porque se demora un tiempo en degradarse. Lo agrego literalmente como sales soluble y listo. Entonces tengo una fuente muy alta de nitrógeno y fósforo rápida, que se va a ir rápido también, porque cuando llegue se va a ir. ¿Ya? Entonces, al agregar nitrógeno y fósforo mediante compuestos químicos de alta solubilidad, claro, probablemente ese nitrógeno y fósforo me va a durar unos meses a todo alrededor. ¿Ya? La materia orgánica dura años, pero también hay que restituirla. Por ejemplo, a mí me dijo el tipo que instaló el pasto, me dijo, mira, tú por lo menos unas 2 o 3 veces al año, tú tienes que comprar tierra de hoja para restituir la que se te... Bueno, ahí utilizaron otra palabra. Ellos tenían una teoría que es muy antigua. Decía, la que se va comiendo los vegetales, el pasto, porque ellos tienen la idea que el pasto come materia orgánica. ¿Ya? Claro, nosotros entendemos químicamente que lo que pasa con la materia orgánica es que se va oxidando, se va desintegrando, parte de sus nutrientes entran a los vegetales, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo tengo que ir restituyendo la materia orgánica que se va a consumir, pero no es que se la coma el vegetal, se alimenta, ¿ya? Y en el mundo de los fertilizantes. Entonces, claro, no es poco común que las personas plantan pasto y les dura bonito un año y el año 2 ya no está bonito, ya está amarillo, está café, ya crece poco, tienen pelones. Hay que mantener, ¿no? Mantener, repito, mantener el nitrógeno, el fósforo y la materia orgánica bien alta, siempre, ¿ya? Casi como un hijo. Dudas, consultas, comentarios. Pero eso, ok. Aquí tiene usted una tabla de más o menos la escala de pH de los suelos, ¿ya? Repito, la capacidad de intercambio catiónico, el pH, el contenido de materia orgánica, son de las principales variables físico-químicas que se le determina a un suelo para ver si es apto o no para cierto tipo de actividad agrícola. Y aquí tienen ustedes más o menos las zonas de pH en los cuales se mueve un suelo. El pH moderado se le llama más o menos 5,5 para arriba, ¿ya? ¿Hay suelos de pH menor a 4? Sí, los hay, pero normalmente, no siempre, pero normalmente se debe a contaminación. ¿Ya? Es muy poco probable que un suelo con materia orgánica alcance ese pH. O sea, para que alcance ese pH tendría que tener todos los grupos carboxílicos saturados. Y por lo tanto sería un sistema no tamponado, literalmente. ¿Ya? Pero vamos a ver qué casos que pasa eso. ¿Cuándo pasa eso?
cuando el pH no lo fijan los ácidos carboxílicos. Lo fija un ácido fuerte que está lloviendo. Lluvia ácida, ¿ya? Recuerden de su curso analítica 1, que si yo tengo la mezcla de dos ácidos, uno débil y uno fuerte, ¿quién fija el pH? El ácido fuerte, porque aporta una concentración de ion hidróneo muy por sobre lo que aporta el ácido débil, y por lo tanto el pH es muchísimo más bajo. ¿Sí? Voy a ver esto si es que me da el tiempo, disculpe. Ahora, el pH del suelo es importante, como yo les decía, porque del pH depende en parte algunos iones que van a estar disponibles para asegurar cierta fertilidad al suelo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que muestra esta escala? La línea negra representaría la zona donde es más disponible el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los principales elementos que regulan la fertilidad de un suelo. ¿Qué es lo que muestra? Muestra que, por ejemplo, entre pH más o menos llegando a 6 hasta pH más o menos 8, ahí en esta zona es donde el nitrógeno del suelo, no el que yo agrego artificialmente, el del suelo, está más disponible para los vegetales. Yo me voy a pH demasiado ácidos, ¿ok? No va a estar tan disponible, ¿ok? Si yo me voy a pH demasiado básicos, tampoco va a estar disponible, ¿ya? Eso tiene varias explicaciones, las podemos ir discutiendo, ¿ya? Lo mismo pasa con el fósforo. La zona en donde el fósforo está más disponible es entre pH 6 y más o menos 7,5. Hay una zona que es más disponible, sí, sobre 8,5, que es donde ya comienza a formarse el fosfato, ¿ya? Pero obviamente que a ese pH casi ningún vegetal resiste, entonces normalmente la zona útil está más o menos entre 6 y 7,5. Y lo mismo pasa con el potasio, ¿ya? Ahora, la forma de explicar esto, claro, es una forma que es bien compleja, pero la gente que hemos estudiado química y equilibrios competitivos, algo podemos interpretar, no todo, porque un suelo es un sistema terriblemente complejo. Entonces hay cosas que son interpretables con ciertos principios químicos y hay otras que en realidad se suman muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso del potasio, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que puede decir? Uno puede decir, mira, el potasio está menos disponible a pH ácido. ¿Por qué? Porque como el potasio es un catión en solución acuosa, probablemente, estoy interpretando esto desde la química, probablemente cuando el pH del suelo es muy ácido, no es que el potasio no esté disponible, es que el potasio no se retiene, porque todos los grupos aniónicos del suelo están neutralizados por ion hidróneo, por lo tanto el potasio no está disponible porque ese suelo no retiene potasio. No sé si me sigue, ¿ya? Por el contrario, cuando el suelo tiene un pH sobre el pK suave de un ácido carboxílico, ese suelo retiene potasio. Y como el potasio es por sí soluble, pues bien va a haber potasio desde el suelo disponible para el vegetal. O sea, lo puede retener y además el potasio en sí tiene cierto grado de solubilidad, entonces va a poder entregar ese potasio hacia el medio. ¿Ok? No sé si me siguen la idea. O sea, la disponibilidad de un elemento va a depender de dos cosas. De que esté presente en el suelo, ¿cierto? De su solubilidad. Y el que esté presente en el suelo va a depender de la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Y las capacidades de intercambio catiónico del suelo para los metales, obviamente, como el potasio, va a depender de que el ácido carboxílico no esté protonado. Ese es un principio del suelo bastante, digamos, interpretable desde la química de ácido-base. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la fertilidad máxima está más o menos entre esa zona de pH. En general, siempre van a haber vegetales que son excepcionales y están adaptados a otro tipo de suelo. Sí. Entonces, este es el modelo del suelo que quiero que ustedes tengan presente, entendiendo que lo que está en la superficie ya lo hemos abierto su caja negra. Ya, o sea, ya no vemos al suelo como solamente algo sólido. ¿Ya? Aquí está toda la mezcla química que aquí en esta figura no se ve,
pero hay que entender que este es un sistema dinámico que absorbe energía del sol, retiene el agua, aporta nutrientes hacia las raíces con una química que más o menos regula todo este proceso, donde la materia orgánica y la inorgánica es fundamental, ¿ok? Y en todo este sistema, el que va sacando nitrógeno y fósforo del suelo es este vegetal. Hay un proceso de que cada ciclo de siembra y cosecha le va quitando nitrógeno y fósforo al suelo. ¿Ok? O sea, cada vez que ustedes corten el pasto o saquen vegetales, se están llevando nitrógeno y fósforo del suelo, en donde los ciclos naturales de restitución de nitrógeno y fósforo son súper, súper lentos. Entonces, si un suelo yo hago siembra, cultivo, cosecha, y lo hago muchas veces en el año, voy a ir agotando ese suelo en sus fertilizantes, lo voy a ir agotando. No es lo mismo el suelo natural, en donde crece un vegetal, el vegetal toma nitrógeno y fósforo del suelo, después ese vegetal muere, y al morir se degrada y devuelve ese nitrógeno y fósforo al suelo. Entonces hay un ciclo que es cerrado. Pero si yo abro el ciclo porque estoy sacando ese vegetal, porque me estoy comiendo esos vegetales, por ejemplo, voy agotando el suelo. Y los suelos se agotan. ¿Ok? Y una de las razones, creo yo, la principal, es química. Le quito nitrógeno y fósforo. ¿Estamos? ¿Hay fuentes naturales de nitrógeno que no sea la degradación de la materia orgánica? Sí las hay, pero su cinética es súper lenta. ¿Ya? Por ejemplo, nitrógeno nosotros tenemos un montón en la atmósfera, como nitrógeno cero, ¿cierto? El nitrógeno molecular. Pero ese nitrógeno termodinámicamente es terriblemente estable, ¿ok? Y cinéticamente también. Entonces, claro, efectivamente hay cierta actividad microbiológica que transforma el nitrógeno, ¿ya? Hay bacterias nitrificantes, es decir, oxidan el nitrógeno, de nitrógeno 0 a nitrógeno 5. Hay bacterias reductoras, que amonifican el nitrógeno, o sea, lo transforman de nitrógeno a amoníaco o amina, ¿ya? Si bien es cierto, existe eso y efectivamente favorece la fertilidad de un suelo que existan ciertas bacterias, pero ese proceso es súper bien, súper lento. Por eso les digo que la probabilidad de agotar un suelo es muy alta si es que yo lo trabajo demasiado. ¿Estamos? Hay fuentes de nitrógeno, normalmente los excrementos de los pájaros que pasan por ahí, ¿ok? Aportan algo de fósforo. Normalmente hay que irlo agregando artificialmente. ¿Ok? Hay toda una serie de reacciones químicas de oxidación y reducción que en el caso de nitrógeno favorece su disponibilidad en el suelo, porque el nitrógeno cero no es disponible, ¿ya? Como nitrógeno cero. El nitrógeno tiene todos los estados de oxidación casi conocidos, ¿no es cierto? Va de nitrógeno 5 a nitrógeno -3. Dependiendo de si el ciclo estamos en un ciclo oxidante, en un ciclo reductor, dependiendo si es la degradación de la materia orgánica o o los seres vivos obteniendo energía ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos una química bastante rica. ¿Estamos? Entonces, normalmente cuando uno habla del suelo, uno habla del ciclo del nitrógeno, porque efectivamente en el ciclo del nitrógeno un aspecto muy importante es el suelo. Pero insisto, o sea, las flechas que van, flechas a los flujos másicos, ¿cierto? Que van del nitrógeno atmosférico, que es donde está mayormente el nitrógeno. O sea, si nosotros analizamos el ciclo del nitrógeno, ¿en qué estrato ambiental hay lejos más nitrógeno? En todos los otros estratos, la atmósfera. Por lejos, ¿ya? Los flujos másicos que van de la atmósfera hacia el suelo, ¿no es cierto? Los naturales son súper lentos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un flujo másico artificial, ¿ya? Hay procesos industriales que toman nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitrógeno disponible. Tengo entendido que ese proceso se llama el Haber no sé cuánto, que obtiene nitrógeno de nitrógeno atmosférico para transformarlo en un fertilizante. Entonces, claro, el ser humano ha manipulado este ciclo a nuestro favor para fines agrícolas, ¿ya?
pero hay que entender, insisto, que esto es un proceso que está natural y está intervenido por el ser humano. Y nosotros ya vimos los efectos que tiene esto, o sea, al alterar el ciclo del nitrógeno, si bien es cierto, nos favorece para la agricultura terrestre, nos genera un lío para el ecosistema acuático porque estamos también entregando un montón de nitrógeno a los sistemas acuáticos cuando se le exige este nitrógeno y generamos la eutrofización de los lagos y todo eso. Que eso es lo que vimos en ecosistemas acuáticos. ¿Ya? Ahí está la distribución del nitrógeno, para que ustedes se hagan una idea. El nitrógeno que tiene el suelo, comparado con lo que hay a nivel atmosférico, estamos hablando aquí de una escala de 10 elevado a 16 kilos, es nada, casi todo el nitrógeno está en la atmósfera. Casi todo. ¿Okay? Y claro, y de lo poco de nitrógeno que hay en el suelo, porque repito, la mayoría está en la atmósfera, ¿dónde está ese nitrógeno? ¿En qué componente? La mayoría de ese nitrógeno está en la biomasa vegetal, por un lado, ¿ok? Y como aparece acá, ¿no es cierto? En la materia orgánica del suelo y el amonio fijado por procesos ya normalmente de tipo bacteriano. O sea, lejos la materia orgánica del suelo donde está la mayor reserva de nitrógeno en el suelo. ¿Ya? Ahí tienen ustedes la importancia, repito, de la materia orgánica, la importancia física y química. Sí, claro, cuando alguno de ustedes hace compost, ¿no es cierto? Lo que está haciendo literalmente, en punto de vista químico, es aprovechar el nitrógeno de todos esos residuos vegetales para devolverlo al suelo. Eso es lo que están haciendo. Y obviamente que eso hay que degradarlo. O sea, ustedes no sacan nada con tirar un trozo de plátano al pasto. Eso no sirve, tiene que molerlo, degradarse. Cuando esté una vez bien degradado y ese nitrógeno esté más o menos disponible, el recién lo pueden devolver a la tierra y plantar algo sobre eso. ¿Ya? Y los gusanos ayudan bastante. Los gusanos, los chanchitos, ayudan bastante en ese proceso de degradación. Estoy hablando mucho. Disculpe. Dudas, consultas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Bueno, el suelo es la base de la cadena trófica. Eso deben tenerlo siempre presente. ¿Ya? De la cadena trófica terrestre. ¿Okay? Hay una cadena trófica que es acuática. El suelo es la base de la cadena trófica. Por lo tanto, a través del suelo nos exponemos tanto a los nutrientes que nosotros necesitamos, como también a los contaminantes que no queremos que entren a nosotros, pero que podrían entrar a través del suelo a nosotros. ¿Ya? Es decir, existe una transferencia que puede ser benéfica o perjudicial dependiendo de qué sustancias químicas estemos hablando. Existe una transferencia, la cual siempre es parcial, pero existe, ¿no es cierto? Que va de que las sustancias químicas entran a los vegetales. Si entra nitrógeno, fósforo, potasio, no hay problema. Cobre también necesitamos, zinc necesitamos, eh, pero también puede entrar plomo, mercurio, ¿no es cierto? Esa transferencia nos puede afectar. Es decir, un suelo contaminado no solamente puede ser nocivo para los vegetales, pero aunque no lo sea, supongamos que ese suelo contaminado, los vegetales crecen igual, puede ser un riesgo para nosotros. ¿Ya? ¿Por qué un riesgo? Porque ya sea que nos comemos el vegetal o nos comemos el herbívoro que se come ese vegetal, ¿no es cierto? Ese contaminante podría llegar a nosotros. ¿Ok? Por eso la química del suelo y los monitoreos de contaminantes del suelo son tan importantes, no porque nosotros comamos tierra, ¿no? Pero sí es un factor de riesgo para exponernos indirectamente a ese contaminante a través de la cadena trófica. No sé si me estoy dando a entender. O los gusanos comen tierra, nosotros no. Pero nosotros indirectamente nos comemos lo que del suelo pasa al vegetal. Esto sí no nos podemos comer de forma directa o indirecta. ¿Cuáles son los típicos contaminantes de un suelo? Los típicos. Me refiero típico por dado cómo se ha desarrollado nuestra sociedad. ¿Cuáles son los típicos contaminantes de los suelos?
entendiendo que no siempre esos contaminantes provienen de actividad humana, mayoritariamente sí, pero recordemos que la contaminación no es solo antropogénica, puede ser la erupción de un volcán, por ejemplo. Bueno, aquí están los contaminantes más frecuentes, ¿ok? Eh, aceites minerales, ¿ok? Nosotros ocupamos aceites minerales, no solo vegetales, también minerales. Por ejemplo, los aceites que se ocupan en los cambios de aceite del automóvil, ¿ya? ¿Dónde botamos esos aceites? Parte de ellos en el suelo, ¿ya? Metales pesados. Bueno, en realidad la palabra correcta es elementos traza contaminantes, no es metal pesado, ¿ya? Insisto con eso, no existe el término metal pesado en química ambiental, eso existe socialmente. Elementos traza contaminantes, como varios metales, ciertamente, como el plomo, como el mercurio, pero como también metaloides y no metales, como el arsénico, el antimonio, el germanio, etc. ¿Ya? Benceno, tolueno, sileno, o sea, solventes en general, ¿ok? Tienden a contaminar el suelo. ¿Y por qué me refiero a solvente en general? Es porque, bueno, aquí aparecen los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los subproductos de la combustión incompleta, anillos aromáticos cancerígenos, muchos de ellos, lo vamos a ver también en el curso. Pero ¿por qué me refiero a todos estos contaminantes? No solamente porque están presentes en el suelo, es porque la materia orgánica, debido a su apolaridad, recuerden el modelo de ácido húmico y fúlvico, está lleno de anillo aromático. Es decir, son sustancias normalmente bastante apolares. Tienden a retener muchos contaminantes orgánicos y los retienen por bastante tiempo. ¿Ok? También tienden a ser un resumidero de metales, porque los acumulan por complejamiento o por precipitación. ¿Ya? Por eso a nivel mundial, lamentablemente no así en Chile, por eso a nivel mundial existen normas de contaminantes en suelo y no cualquier contaminante. Son normalmente estos. ¿Ok? En Chile, hasta donde sé, quizás estoy desactualizado, pero hasta donde sé, no hay normas de contaminantes específicos en suelo. No hay. ¿Ok? No hay norma de arsénico en suelo, no he encontrado. Ni primaria ni secundaria. ¿Estamos? Normas de BTX o de solvente en general, tampoco he encontrado. Entonces, legalmente, yo no puedo decir en Chile un suelo está contaminado con arsénico porque no hay una norma legal. ¿Ok? Yo tengo que decir científicamente, no legalmente. ¿Sí? Nosotros vimos en el curso que había normas de contaminación atmosférica, normas de ecosistema acuático, normas de suelo que yo sepa no hay. Por favor, si encuentran alguna que haya salido, probablemente salió hace poco y no la conozco por eso. ¿Ya? Si ustedes encuentran alguna, por favor me la mandan, ya para actualizar el curso. Yo siempre ando actualizando todo lo que puedo. ¿Ya? Yo sé que hay proyectos para elaborar normas en suelo, pero que todavía no se han transformado en normas legales establecidas. ¿Ya? Dudas, consultas. En los minutos que me quedan, quiero mostrarle la situación de los suelos de Puchoncaví, ¿ya? Que es, obviamente, ahí voy a responder inmediatamente eso que dices tú, Nicolás, que es, obviamente, la zona que más nos interesa en términos ambientales a nosotros, porque esta universidad regional, ¿ya? Les voy a mostrar a continuación eso. Voy a responder antes lo que dice Nicolás. Dice, profe, el antimonio no tenía características benéficas para el organismo. No, el antimonio no. El antimonio no es un elemento esencial, o no se le sabe, no se le reconoce, porque también el conocimiento puede cambiar, ¿no es cierto? Hasta la fecha no se le ha encontrado ningún rol biológico al antimonio, ninguno. ¿Ok? Por lo tanto, es un elemento que hasta donde sabemos no es esencial. No lo necesitamos bajo ningún punto de vista. ¿Ok? Eh, eso puedo decir del antimonio. ¿Ok? De hecho, yo escribo un capítulo de un libro que es Exposición Humana Antimonio. Ya lo tengo en inglés y los puedo dejar.
Mira, ya, este paper no participé yo, participaron otros colegas de nuestra universidad, porque participó el Manuel Bravo, que es actualmente el decano de la facultad. Manuel Bravo participó, ¿ya? Y también de la Católica participó cuando trabajaba en la Católica, porque ya no trabaja acá, Alexander Neumann, que él era un profesor de la Escuela de Agronomía. Y dentro de los que están ahí en la lista, a la otra persona que conozco, esa Caterine Tessine, que ella estudió su pregrado acá en la Católica del Paraíso, ella es química industrial. Y les voy a mostrar, ya, fíjense el título del paper, ¿ya? Aquí se hace un estudio espacial, ¿no es cierto?, de la exposición a arsénico, cobre, plomo y zinc en suelos cercanas al complejo industrial Ventanas, pero con el propósito de establecer riesgo humano. ¿Ok? Riesgo humano, es decir, entendiendo que un suelo contaminado podría ser riesgoso para los humanos que habitan ahí, ellos hicieron una estimación no solamente de la contaminación, sino que qué tanto riesgo representa para la gente esa contaminación. No sé si me entienden el pequeño matiz. ¿Ya? No es lo mismo decir un suelo está contaminado que decir que este suelo es riesgoso para los que viven ahí. Para que un suelo sea riesgoso para quienes viven ahí es un requisito necesario, no suficiente, pero necesario que esté contaminado. Pero además debe estar lo suficientemente contaminado para representar un riesgo. ¿Ya? O sea, cuando yo digo un suelo riesgoso es más grave que decir que está contaminado. ¿Ok? Si quieren, después les explico cómo se calcula el riesgo, pero hay unas ecuaciones que son media toxicología que permiten calcular el riesgo. Primero les voy a mostrar los resultados. A mí me gusta mucho este paper porque hasta donde yo conozco la literatura, tampoco digo que la conozco toda, ¿no es cierto? Para mí este es el paper de los que he leído que tiene el mejor plan de muestreo de todos. ¿Ya? Cada uno de esos puntos es un punto de muestreo. Y fíjense la cantidad de puntos de muestreo que hicieron. ¿Ok? Aquí está el complejo Ventana. Acá, ¿no es cierto? Aquí está la bahía de Quintero, toda esta es la bahía de Quintero. Y todo esto que está marcado en achurado es el sector industrial más grande. Hay más industria alrededor, sí, pero ahí está el cordón industrial más grande, donde está normalmente la chimenea de Codelco, ahí está la termoeléctrica, está el muelle, etcétera. ¿Bien? Fíjense que este mapa, para que ustedes vean las dimensiones, llega hasta Maitencillo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de casi 20 kilómetros hacia el norte. O sea, siendo un muestreo gigante, gigante. No sé si ustedes han ido a Maitencillo, queda bastante lejos Maitencillo del cordón industrial, ¿eh? Hay que viajar bastante tiempo para llegar a Maitencillo. No, o sea, esto es un muestreo muy, muy grande. Ahora, donde está el mapa, ¿no es cierto?, del muestreo, en achurado está el cordón industrial, en negro están las áreas urbanas, en gris claro está Chuncaví y en gris oscuro es Quintero. ¿Ya? Vámonos a los monitoreos. Ya miren, por ejemplo, en este mapa muestra la distribución de arsénico en el suelo. ¿Ok? Ustedes tienen que tener claro que arsénico en la naturaleza en un suelo normal, no un suelo del norte, debería estar alrededor de 10 ppm, más o menos, con un delta que pueden ser, bueno, 5, 15, bueno, es bien, bien amplio el delta, pero de ese magnitud estamos hablando. ¿Ya? Y lo que está en el color más oscuro representaría un arsénico que se mueve entre 26 y 154 ppm. Y si ustedes ven, claramente está hacia el noreste del cordón industrial. ¿Ya? O sea, claramente este cordón industrial es el que está arrojando toda esta contaminación para allá. ¿Ya? De hecho, por eso se ve un perfil de gradiente en la medida que me voy alejando. Así uno determina fuentes, es una forma, no la única, pero es una forma de determinar fuentes de contaminación. ¿Ok? Eso pasa con el arsénico. ¿Se entiende la información? Antes de ir al riesgo, ¿ya? Porque esto es solamente contaminación. Esto es monitoreo, no estimación de riesgo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, Esteban?
Aquí está el plomo. Sigue un perfil de gradiente muy parecido, ¿ok? Mientras más cercano al cordón industrial, más contaminado está. Cuando ya nos vamos alejando en un radio más o menos de 2 a 5 kilómetros a la redonda, ya los niveles de concentraciones comienzan a aproximarse a los niveles naturales. Así que el plomo también está claramente contaminado. Este es el pH del suelo, fíjense. Esto es muy interesante, ¿eh? El pH del suelo. ¿Ok? Bueno, el pH del suelo, fíjense, voy a marcarlo acá. pH del suelo, estas líneas que están en horizontal, sería un pH entre 4,3 y 6, o sea, ahí estaría más o menos ácido. ¿Ok? Y ocuparía toda esta área que está acá. ¿No? Toda esta área que está acá sería el pH ácido. También sigue un patrón de gradiente respecto de la fuente, ¿se fijan? Eh, y aquí fíjense, lo interesante es que en función del pH hablan del riesgo ecológico de ese pH, porque, bueno, riesgo ecológico es un concepto más biológico, pero ustedes entienden más o menos lo que apunta. O sea, quiere decir que un suelo de un pH muy ácido, que sería el que está más o menos en el sector industrial, que sería el suelo más negro, y el que está hacia el noreste de este sector industrial, estamos hablando que es un suelo que ya es casi un atentado para la ecología de la zona respecto de su acidez. ¿Ya? Ahora, la situación actual del pH del suelo está muchísimo mejor de lo que había antes. Antes esto, casi todo estaba acidificado, ahora ya se está reduciendo cada vez más. ¿Ya? Esta es la fitotoxicidad, es decir, qué tan tóxico es el suelo, que sabemos que está contaminado, ¿no es cierto?, para la fitobiota, vegetales. ¿Ok? Lo que está en oscuro, ¿no es cierto?, sería una fitotoxicidad alta. Y claramente el área que afecta a la vida vegetal está más cercana al sector industrial y obviamente que es bien amplia el tamaño que cubre. ¿Ya? Fíjense la escala acá, ¿no es cierto?, que estamos hablando de más de 8 kilómetros hacia el este, hacia adentro. Esto sigue muy parecido a la pluma del viento, o sea, la pluma del viento tiene casi esa misma dirección. Hacia dónde va el viento, que entra desde el mar hacia la cordillera, se arrastra los contaminantes hacia ella. ¿Ven cómo uno se va armando el panorama de cómo se contamina la zona? Y en el minuto que me queda, quiero mostrar el riesgo humano que creo que aparece más adelante. Ah, no, no está, pero esperen, riesgo ecológico. Oh, se me fue. Qué lástima. Voy a tener que buscarlo. Lo voy a tener que ver para mañana. Quizás está en alguna tabla. Ah, pensé que estaba en un mapa, disculpen. Me parece que está en una de las tablas que están ahí, pero no me da el tiempo para buscarla. En una parte de este paper aparece el riesgo para los seres humanos. Si mi memoria no me falla, se concluye que respecto al contenido de arsénico, el suelo del Puchuncaví, el área donde está contaminado con arsénico, el suelo del Puchuncaví es riesgoso para niños. ¿Ya? Estos cálculos toxicológicos se hacen considerando la masa corporal más o menos una masa estándar de suelo que uno se come diaria, porque aunque uno lo crean, uno termina comiendo suelo directo o indirectamente, los niños directamente porque juegan con tierra, los adultos indirectamente porque comen vegetales con tierra, ¿cierto? O sea, hay estándares que más o menos calculan cuánto suelo nos comemos al día, cuál es nuestra masa corporal, por lo tanto, cuánto estamos ingiriendo del contaminante por día, y obviamente que para un cuerpo adulto que tiene, no sé, más de 70 kilos, afecta mucho menos ingerir 1 microgramo de arsénico que para un cuerpo pequeño que tiene con suerte 10 kilos. ¿Ya? Ese microgramo va a estar en menos masa y afecta más. ¿Ya? Y así se calculan los riesgos. ¿Ya? Pero les voy a quedar debiendo dónde está la parte que hablan del arsénico. Lo voy a buscar porque pensé que está en el mapa, no.
está en una tabla. Bueno, pero eso lo vemos mañana, para no quitarles más tiempo. Dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿No? Bien. Quedamos hasta acá entonces y nos vemos mañana. Que estén bien y cuídense. Saludos. Chao, profe, que esté bien. Chao.